Bueno, estamos frente a uno de los casos, porque el otro es el de Martín Vizcarra, donde se ha dilatado tanto este proceso, no hay cuándo se dicte una sentencia, y bueno, en el camino van sucediendo cosas que terminan favoreciendo, yo creo que a Susana Villarán en este caso. ¿Habrán más beneficiados? Eso lo vamos a conversar. Estamos en estudios con el doctor Vladimir Padilla. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿A quién más puede beneficiar toda esta demora para el inicio del juicio? Bueno, a todas aquellas personas que estén procesadas, las reglas de conducta se aplican no de manera indefinida, es decir, hay un plazo máximo y la gente tiene que entenderlo. Cuando las investigaciones son simples son 9 meses, cuando son complejas 18. Y en este caso, el más grave, cuando es crimen organizado, 36 meses. Por eso que el juez prácticamente le ha dicho, oye, ¿tú quieres que te las levante? No te las voy a levantar porque se vence recién los primeros días de julio. Que es ahora, la vuelta de la Claro. esquina. Pero todas estas medidas restrictivas no terminan favoreciendo en este caso al imputado, porque ya no se le van a poder extender, ¿correcto? Así es, o sea, el juicio lo enfrentaría sin ningún tipo de medidas. O sea, esto lo sabía la Fiscalía y si ha demorado tanto, sabe claramente que va a enfrentar un juicio sin ningún tipo de Ni medidas. siquiera impedimento de salida del país. Ni siquiera. Es decir, después de julio, a mediados de julio, Martín Vizcarra, en este caso Susana Villarán, pueden poner un pie en cualquier frontera e irse. Así es. Es que ya sería totalmente inconstitucional. ¿Por qué? Porque se supone que tú tienes que tener un plazo razonable para ser investigado. Sea Martín Vizcarra, Susana Villarán, sea quien fuere, tienen derechos porque no sean condenados, ¿te das cuenta? Entonces, este era el caso, en el de Susana Villarán, donde más fácil la Fiscalía lo tenía por lo declarado por ella, por los testigos, por todo el acervo probatorio. Anda tú a saber por qué la Fiscalía prefirió dejarlo para después. Empezó por lo más difícil y esto lo ha dejado para después. No lo sé. Ahora, pero por ejemplo, hay otra variable que dicen, ¿no? El juez va a evaluar la caducidad de estas medidas restrictivas. ¿Evaluar para qué? En realidad, para que la gente lo entienda, la medida tiene un inicio y un fin. Entonces, el plazo máximo es el 9. Lo que ha hecho el juez es revisar, le han dicho, oye, puedes revisarlo, y prácticamente lo ha revisado casi al final. Lo único que le ha dicho, oye, me di cuenta que cuando yo te dije que no podías hablar a los medios, esa medida es inconstitucional. Entonces, ¿sabes qué? Te la retiro, ahora sí puedes hablar. Nada más, o sea... Es lo único. Sí, o sea, tampoco no diría que es una victoria, sino que claramente era inconstitucional. O sea, ella puede hablar. Además que no lo han hecho por este caso, sino que toman como referencia el caso de Pedro Pablo Kuczynski. Es que, en efecto, fíjate, una persona que está siendo procesada, que no ha sido condenada, tú no le puedes impedir que ella se defienda. Mientras la Fiscalía habla sobre el caso, tú no te puedes quedar callado sin poder hablar. Entonces, en ese sentido, ¿dónde está la igualdad de derechos que podrías tener? Entonces, en ese sentido, se le ha restituido en cierta manera su derecho a poder defenderse o hablar a la opinión pública si desea, ¿no? Ahora, pero es un caso emblemático, ¿no? Porque uno no termina de entender por qué son 3 años. 3 años de investigación. Poca cosa, ¿no? Cuando están, creo que es uno de los casos donde las evidencias están más claras, ¿no? O sea, son más contundentes. Inclusive el reconocimiento de Susana Villarán en la admisión de todo este dinero ilegal. Hace poco han condenado a uno de los que fue gerente dentro de su gestión, Castro. el señor Prado. Prado. Entonces, si te das cuenta, y que está involucrado en este caso también, entonces, de hecho, sí la Fiscalía tiene elementos de prueba. La pregunta es, ¿por qué estratégicamente no empezó por ese caso? En su momento tendrá que responderlo, pero de saque lo que tenemos de cara a un juicio es que vas a tener un proceso sin medidas que podrías establecer de coerción directa contra ellos, ¿no? Esto no quiere quitar de que si no se presentara a las audiencias, el juez podría disponer una orden de captura contra ella, pero no prisión, porque ese plazo ya pasó, ya se consumió. Es como que te dan una vela y ya se consumió la vela. O sea, no hay forma. Pero aquí hay un manejo político, ¿no? Porque no hay otra explicación. O sea, ahí están todos los elementos sobre la mesa. Nadie entiende por qué hasta el día de hoy no se puede dictar una sentencia ya. Si te das cuenta, acá hay un doble rasero, ¿no? Porque mientras por un lado salen algunos a criticar y decir corrupción, 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 en este caso, los que propugnan corrupción por un lado se quedan calladitos. Claro, los amigos de Villarán, ¿no? Y ya sabemos quiénes son. Pero claro, o sea, lo que vamos es,
si a uno detesta la corrupción, tiene que ser para un lado o para el otro. Derecha o izquierda, centro, arriba o abajo. Pero aquí se quedan mudos. Y en concreto es, así como con la misma furia que reclaman por uno u otro tema, deberían de hacerlo en este caso concreto, ¿no? Porque claramente aquí sí lo ha reconocido ella públicamente. Claro. Entonces, en este caso en concreto, ¿por qué no se exige la misma celeridad como en otros casos? Y aquí es obvio que sí lo ha habido, ¿no? ¿Y cómo se puede contabilizar ya los tiempos habiendo tomado o tomando en cuenta estos 3 años de investigación para una futura sentencia? Es que esto de plazo de comparecencia no se computa. No se computa para la sentencia. El plazo que ella sí estuvo detenida sí se va a computar o se va a descontar de una condena efectiva si es que se le impusiera, ¿no? Ajá, claro. Ahora, recuerda tú también que ha habido muchas modificaciones en el tema legal que se va a aplicar o se podrá aplicar, pero eso habrá que verlo en su momento. Si la condenan, cuánto tiempo de condena le aplican, hay que verlo. Porque también hay que recordar que en este caso en concreto, el primer día de juicio ya podrá reconocerse culpable o inocente, y si es culpable podrían darle una rebaja de pena. Ahora, doctor, yo viendo todos estos casos, me pregunto, ¿cómo se puede hacer, ya que estamos hablando de reforma del sistema de justicia, ¿no? ¿Cómo se puede hacer para que, de acuerdo a esta experiencia que tenemos, no se repitan estos casos? Porque, vamos, te puede caer bien, te puede caer mal, Susana Villarán es culpable, que vaya presa o no vaya presa. Ese no es el punto de la pregunta, sino es, puede que al final, como pasó con Keiko Fujimori, ¿no? Te metieron a la cárcel, no te probaron nada, y esos años de injusticia, ¿quién te los devuelve? Nadie. Entonces, ¿cómo se puede hacer para cambiar lo que tenemos actualmente y que termine en una dilación con medidas restrictivas para que no se llegue a nada? Mira, yo creo que el día en que un fiscal que abuse de su potestad sea responsable de las mismas, en ese momento podrás tener una visión diferente. ¿Por qué razón? Porque hemos visto varios excesos. Y en segundo lugar, que quede claro que cuando los procesos penales son demasiado largos, no vas a ver mucha eficacia. En el Perú los procesos que duran más de 10 años, las sentencias no se llegan a ejecutar por lo general. Y te darás cuenta que vamos a ese camino. O sea, en este caso, en los grandes casos que han habido, el cambio legislativo va llevando a lo que quieres llamar impunidad. Entonces, cuanto más largo es un caso o más complejo lo quieras presentar, más cercano va a estar a un tema de impunidad. Bueno, vamos a ver que esto no ocurra. Una pregunta chiquita nada más es, doctor, para irme, justamente tenemos un informe sobre Antauro Humala. Antauro Humala se une con Pedro Castillo. ¿No? Uno ha estado preso por asesinar policías y el otro está preso por el golpe de Estado. ¿Es buena posible fórmula esto? política. ¿En qué país estamos, Pelotilleu? Vamos a ver el informe y luego lo comentamos. La mayor de las pesadillas de cara a las elecciones 2026 empieza a hacerse realidad. Las fuerzas oscuras que auspiciaron a Pedro Castillo, el profesor que filosofaba con el pollo, acaban de establecer una alianza con Antauro Humala y Roberto Sánchez. La presentación al pueblo peruano de un bloque nacionalista y izquierdista. Nacionalista conformado por los velasquistas y por los enocaceristas, e izquierdista conformado por los compatriotas de Juntos por el Perú y los compatriotas del castillismo, representados en estos momentos por el cautivo en Airoes, el primer preso político del Perú, que es el expresidente Pedro Castillo. No en vano, Antauro evitó cuestionar y enviar al paredón de fusilamiento a Pedro Castillo. Durante los 2 últimos años, quería fusilar a todos los expresidentes, menos al profesor, con quien mostraba sospechosa cautela. Ello pese a sus graves carpetas fiscales y lazos con Salatiel Marrufo y más pecados. Entonces es un bloque que va a causar polémica. Partidos políticos llevan a esas personas controversiales porque piensan que van a jalar mucho en votación. Yo creo que Juntos por el Perú, por lo menos, conociendo la forma, digamos, cómo ellos políticamente se mueven, creo que esa es la idea, ¿no? No les interesa quién sea, no les interesa lo que ha pasado, no les interesa que en este momento sea una persona que se encuentre procesada. A estas alturas nadie sabe de dónde sale la plata para la campaña del nuevo dúo dinámico. Antauro y Sánchez viajan por el centro, por el sur y ahora por el desierto piurano.
Hay nuevos personajes investigados en el Ministerio Público, con deliciosos sueldos en el Congreso. Muy sonrientes, posaron el secretario general de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, y el personero legal, Carlos Zafra Flores. Ambos no se pierden los tiernos momentos de fraternidad con Antauro Humala. Ambos están investigados por presunta falsedad genérica e ideológica en el marco de un Congreso Nacional del partido, con irregularidades, en el que Sánchez fue reelegido presidente. Ambos tienen la suerte de trabajar en el despacho congresal de Sánchez. Zafra, el personero legal, que llevó las actas de Juntos por el Perú al Jurado Nacional de Elecciones, documentos sospechosos que huelen a fraude, es un suertudo asesor congresal y su remuneración es de 16.000 soles mensuales. No sería la primera vez que al señor Pedro Castillo lo utilizan como una montura electorera, lo cual lo considero en primer lugar irresponsable e injusto para él. En el sur y sobre todo en Puno, no descartan que Evo Morales intente meter las narices en la campaña electoral como sucedió en el 2021. Evo tiene tanto poder que su revuelta en Bolivia dejó 4 policías muertos, pero sigue libre, pese al mandato de su arresto. Es lamentable lo que viene pasando en el país hermano de Bolivia, ¿no? A nosotros como puneños nos afecta, lógicamente, porque estamos en la frontera, pero siempre nosotros hemos estado en contra de la injerencia de otros países en el país. ¿Por qué decidieron esa coalición con Pedro Castillo? Porque consideramos que el enemigo es el mismo. Tenemos un enemigo común, que es la derecha criolla. Ya veremos si en conferencia con calculadora en mano y con los recibos, Roberto Sánchez puede sustentar en qué gasta Juntos por el Perú el $500,000 de soles y la evidencia de la supuesta preparación técnica de sus partidarios. Por lo menos queda claro que la Cámara de Senadores 2026 será explosiva, con el hermano de Ollanta paseándose como Pedro en su casa. Bueno, las cámaras aguantan todo, ¿no? Resisten todo, pero doctor, para terminar, ¿es posible eso? ¿Esa alianza? ¿Nos están viendo la cara? ¿Están tratando de jugar a acumular electores para no llevarlos a nada? ¿Nos están engañando? Lo que queda claro es que en el Perú no existe ideologías en los partidos. Entonces, por el otro lado es el Antauro, el partido Antauro ya no existe porque fue declarado nulo. Entonces, ¿de qué alianza se está haciendo? Eso por un lado. O sea, ¿Pedro Castillo puede postular? Hay algunos que están diciendo, no, sí, va a ser senador, va a ser diputado. Total. Pero esperemos ahora que de acá a unas semanas si es que va a salir libre o va a salir condenado. Entonces, tiene un proceso penal encima y está en pleno proceso, ¿no? Entonces, con una prisión preventiva y veremos, ¿no? Pero date cuenta, a mí suena más este tema un poco más marquetero, ¿no? O sea, claro, para decirle a la gente, entonces... Pero marquetero es bonito, ¿ah? Yo creo que es falso, pues. O sea, no se vale engañar tampoco, ¿no? Ya estamos cansados de Martín Vizcarra, que siempre hace ver como que está en campaña cuando está inhabilitado. Entonces, debería haber una sanción para esos malos elementos. Debería, ¿no? Debería. Doctor Padilla, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a seguir hablando seguramente de este tema en los próximos días.